El día de hoy me hicieron el favor de invitarme a platicarles un poquito sobre aspectos generales de la nutrición en el paciente renal. Que es muy importante tomarnos como un momento para hablar del tema porque pues, la enfermedad renal crónica, si bien es cierto que pertenece a la rama de las enfermedades crónicas no transmitibles, creo que está un poquito en el olvido y a veces no la recordamos con la importancia tal vez que debería de recordarse y hacerse énfasis por el impacto que está teniendo actualmente y el que va a tener en un futuro, ¿no? Y podemos ver aquí como lo marca la página oficial que alrededor del 10% de la población mundial tiene algún problema de enfermedad renal crónica y de lo que se sabe, ¿no? Y más de 2 millones de personas en todo el mundo reciben tratamiento con diálisis o algún trasplante y esta cifra pues es mucho menor a la de los pacientes que realmente requieren este tipo de tratamiento y que no lo reciben o que ni siquiera saben que cuentan o que presentan el problema hasta ya etapas mucho más avanzadas. Y entonces, como mencionaba, pues la enfermedad renal pues pertenece a este grupo de enfermedades crónico-degenerativas, lo que quiere decir que no aparece de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo en el cual se van dando cambios que favorecen este deterioro de la función renal, pero que desafortunadamente es de carácter silencioso. Entonces, normalmente no hay presentación de síntomas o de manifestaciones hasta etapas ya muy avanzadas y como no estamos acostumbrados a hacernos exámenes de rutinas, pues no solemos identificarla hasta ya fases avanzadas, ¿no? Lo que lleva también a que sea una enfermedad que va incrementando en prevalencia por el foco de origen que tiene, que normalmente tiene que ver con asociación a otras enfermedades como la diabetes o como la hipertensión, que sabemos que además son de muy alta prevalencia, no solo en el país, sino también a nivel mundial. Y una característica que es muy importante rescatar y resaltar es que es una enfermedad hasta cierto punto prevenible y tratable, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde más énfasis tenemos que estar haciendo todos como sector salud para poder identificar de manera temprana a todos esos pacientes que tienen factores de riesgo a desarrollarla y aquellos que ya presentan cierto daño renal, poder ir haciendo las intervenciones de manera oportuna para evitar que progrese hasta la forma o el fallo ya renal terminal que requiere finalmente de alguna modalidad de tratamiento sustitutivo o finalmente del trasplante. Entonces, aquí hago esta pregunta. ¿Por qué es importante el papel del nutriólogo clínico en la enfermedad renal? Y bueno, realmente el papel del nutriólogo clínico en la enfermedad renal crónica y en muchas otras enfermedades va mucho más allá solamente de poner una dieta o elaborar un menú. En el caso de los pacientes nefrópatas, cuando hay un problema de insuficiencia renal, pues sabemos que va a haber alteración en las funciones en las cuales participa el riñón, que van mucho más allá de únicamente la producción de orina, eliminar exceso de líquidos, ¿no? Sabemos que son muchas las funciones y estas se ven perjudicadas cuando algo está generando esta insuficiencia. Y entonces, estas alteraciones funcionales van a repercutir de manera directa en el estado nutricional a diversos niveles. Y entonces podemos ver que tenemos alteraciones metabólicas que se pueden presentar desde una en un paciente a todas, a varias o incluso a ninguna, ¿no? Y podemos enlistarlas, aquí pongo algunas, no pongo todas. Tenemos la uremia, que es la elevación o la concentración de estas toxinas en la sangre, la anorexia, que puede responder un poco a la uremia o al estado inflamatorio que también suelen presentar, alteraciones como la elevación en las concentraciones de potasio, de fósforo, alteración en el perfil de lípidos, resistencia a la insulina que se presenta de manera independiente si el paciente tiene o no diabetes, el edema, que es uno de los signos por los que muy frecuentemente atienden o van a consulta por primera vez, ¿no? Porque se empiezan a hinchar, no entienden por qué, esto les genera un problema, acuden a consulta, se les hace la batería de estudios y resulta que tienen enfermedad renal crónica ya en etapas no tan tempranas, ¿no?
la hipertensión, problemas digestivos como náusea, vómito, diversas alteraciones gastrointestinales, las alteraciones gustativas, que también le prestamos mucha atención en el aspecto nutricional porque frecuentemente se quejan de que como les quitamos la sal, la comida no les sabe, o se les potencializan los sabores o les sabe muy metálico, y eso puede limitar mucho también el consumo de los alimentos. Acidosis metabólica, alteraciones en el metabolismo mineral óseo, la inflamación, entre muchos otros, ¿no? Y muchas de estas alteraciones metabólicas se relacionan unas con otras. Entonces, volviendo a las alteraciones en el estado nutricional, estas se van a presentar en función de la cronicidad, si es etapa 1, etapa 2, etapa 3, las comorbilidades, no todos los pacientes presentan las mismas comorbilidades, entonces también dependiendo de las enfermedades asociadas van a ser las alteraciones que se vayan observando. El estado nutricio previo también no se va a comportar de la misma manera aquel paciente que estaba desnutrido, que aquel paciente que tenía exceso de peso, que aquel paciente que tenía un estado nutricio óptimo. Los síntomas y la ingesta, que estas dos también pueden estar muy relacionadas como causa y como consecuencia, ya sea que la ingesta genere síntomas particulares o que influyan en ellos, y los síntomas que a su vez puedan repercutir en favorecer o perjudicar la ingesta de los alimentos. Y entonces nos encontramos con que la población nefrópata es muy vulnerable a la desnutrición. Y normalmente definimos el concepto de desnutrición como un pobre estado nutricional que generalmente se asocia con un consumo insuficiente de nutrientes. Como poco, tengo que utilizar las reservas que tengo en el cuerpo para poder funcionar de manera adecuada, y eso va favoreciendo que yo me vaya desnutriendo con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en el paciente con enfermedad renal crónica? Uno, ciertamente tienden a consumir menos de lo que necesitan. Y eso puede favorecer la desnutrición. Sin embargo, sucede algo particular en los pacientes urémicos, donde estas alteraciones nutricionales y metabólicas de las que yo les estaba hablando hace unos momentos favorecen que, independientemente de la ingesta tanto de calorías como de proteínas, el paciente nefrópata se pueda desnutrir con facilidad. O sea que, si bien es cierto que suelen no consumir lo que necesitan para satisfacer sus necesidades, también es cierto que hay pacientes que consumen lo mismo y de todos modos continúan desnutriéndose, y esto tiene que ver precisamente por esta condición de uremia. Y vemos que la prevalencia de desnutrición en la población de enfermos renales es súper amplia, va de un 15 a un 75%. Y este margen tan amplio de prevalencia tiene que ver con que se va modificando conforme se va progresando en la enfermedad. Las causas de esta desnutrición son muy diversas, son multifactoriales, aunque sí la principal, insisto, es la baja ingesta, y la gravedad también va a ser variable, ¿no? Y entonces, la desnutrición, ¿por qué es importante combatirla? Porque, bueno, sabemos que va a traer repercusiones negativas tanto en lo económico como en la calidad de vida, y esto asociado porque el paciente desnutrido pues va a incrementar el riesgo de complicarse más, de enfermarse de más cosas, cicatrizan más lento, o su cicatrización es un poquito menos óptima, incrementa el riesgo de infecciones y complicaciones, así como se prolonga más el tiempo de recuperación o el tiempo de convalecencia, ¿no? Y esto afecta de manera negativa en que incrementan las tasas de mortalidad, requieren más tiempos, dosis y tipos de tratamientos, incrementa también la estancia intrahospitalaria, se empieza también a volver un poquito un círculo vicioso en algunos de estos aspectos, y eso incrementa costos y disminuye la calidad de vida. Entonces, en esta imagen que vemos aquí, vemos, bueno, en la parte superior, los 5 estadios en los que se suele clasificar la enfermedad renal crónica, y luego vemos que conforme se va avanzando en estos estadios, disminuye la función renal, cae la tasa de filtrado glomerular, y aquí tenemos esta prevalencia en Estados Unidos, donde vemos que en el estadio 1 es bajita, de 3.1, incrementa un poquito a 4.1 en el estadio 2, que aquí no es muy elevada. ¿Por qué? Porque como suelen ser asintomáticos,
no suele haber mucho diagnóstico de la enfermedad en estas etapas. Ya en el estadio 3, que es donde muchos suelen empezar con manifestaciones clínicas, con signos y síntomas, es cuando más se detecta y entonces por eso incrementa la prevalencia un 7.6%. Sin embargo, llama la atención que este 7.6% nuevamente cae a 0.5 en estadios 4 y 5, donde ya están detectados, y uno podría preguntarse, ¿por qué cae la prevalencia si estaba en 7.6? Debería de ser la misma o incluso mayor. Y el motivo por el cual cae esta prevalencia tiene que ver con los aspectos que observamos abajo de desnutrición y de apetito. Vemos que la desnutrición, la prevalencia de desnutrición va incrementándose también conforme progresa la enfermedad renal, y esto se asocia a que el apetito va decayendo igual, o sea, conforme se progresa en la enfermedad renal cae el apetito y eso favorece la desnutrición. Hay un ligero repunte entre el estadio 4 y el estadio 5 y esto suele suceder porque como inician tratamiento sustitutivo, recuperan un poco el apetito, mejoran ligeramente la ingesta, pero si se fijan no alcanza el nivel basal, ¿no? Y entonces, ¿qué efecto tiene en la prevalencia de la enfermedad renal crónica? ¿Por qué baja tanto? Pues porque la tasa de desnutrición incrementa y hay una asociación directa también con el incremento en la tasa de mortalidad, que es donde más fallecen estos pacientes. Y entonces, bueno, aquí vienen algunos puntos que predisponen a los pacientes a presentar riesgo nutricional. Uno de ellos es la condición clínica, ya veíamos la propia enfermedad renal, más todas las comorbilidades, estado nutricional previo, etcétera. También la condición social ejerce mucho efecto en ello. La pérdida de peso involuntaria, que nosotros establecemos como pérdidas de peso significativas, si pierden el 5% más en 3 meses incluso, o el 10% o más de su peso en 6 meses, insisto, de manera involuntaria. Si hay antecedentes de ingestas orales habitualmente inadecuadas, y aquí es complicado porque muchas veces esto se favorece porque suelen ser pacientes que están sometidos a dietas que son muy restrictivas, que si en proteína, que si en líquidos, que si en fósforo, que si en sodio, que si en potasio, que si en azúcares, que si en tipos de grasas y demás, y entonces eso puede favorecer una ingesta insuficiente, la ingesta inadecuada que se sostenga por más de 7 días y trastornos relacionados con alimentación o absorción. Adicional, el aumento de los requerimientos, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayores incrementos en sus necesidades por el estado inflamatorio, el estado catabólico, por la terapia de sustitución renal, por el desgaste proteico energético, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso favorece que estén en riesgo nutricional, ¿no? Las pérdidas que se pueden asociar, por ejemplo, los pacientes que tienen proteinuria, pues están teniendo una pérdida de proteínas que naturalmente no se debería de presentar, o los pacientes que están en tratamiento sustitutivo. El inicio tardío de la terapia nutricional, y esto es triste, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes llegan a consulta ya que están en etapas avanzadas, ya que están desnutridos o que ya presentan el desgaste proteico energético. Lo ideal sería que se atendieran desde etapas iniciales, pero desafortunadamente la realidad es que difícilmente o son pocos los pacientes que acuden en ese momento, ¿no? Y en el ámbito hospitalario sabemos que no aplica solo para enfermedad renal, sino para cualquier condición clínica. Entre más tiempo pase un paciente o una persona en el hospital, más incrementa el riesgo de desnutrirse. Y entonces tenemos que la nutrición forma parte importantísima en el tratamiento integral de los pacientes con enfermedad renal crónica. Normalmente le damos mucho peso o mucha atención al componente proteico por el efecto que tiene en la progresión de la enfermedad y en las concentraciones de las toxinas, y porque a la fecha sigue siendo el nutrimento más estudiado, ¿no? Entonces, el aspecto nutricional forma parte y debe formar parte del tratamiento integral del equipo multidisciplinario, y este tratamiento integral debe ser heterogéneo porque los pacientes no son iguales todos, no todos tienen diabetes, no todos están en el estadio 5, etc., etc., etc. Tiene que ser individualizado a las necesidades del paciente, a la condición de ese momento, que por lo cual también tiene que ser dinámico, porque sabemos que constantemente sus necesidades se van modificando, y todo girando también en torno a cómo se presenta en ese momento la función renal.
Y entonces tenemos la pregunta de en qué se debe enfocar el manejo nutricional del paciente con enfermedad renal. Y entonces, en sí, este ya es definitivamente trabajo del nutriólogo clínico. Lo primero que tenemos que hacer es una valoración. No se vale estar ya implementando un plan de alimentación sin antes conocer al paciente cuáles son las condiciones y cómo se encuentra desde todas las perspectivas posibles, ¿no? Entonces, necesito conocer e implementar de entrada las herramientas de valoración nutricional que sean adecuadas y estén validadas, en este caso para pacientes con enfermedad renal, que nos permitan identificar a los pacientes que ya sea que estén en riesgo de desnutrición o que ya tengan algún grado de desnutrición, y por ende eso nos permita intervenir de manera pronta y de manera adecuada. Y dentro de esta valoración es muy importante que atendamos a todos los componentes de la evaluación del estado nutricio, antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, pero especialmente también tenemos que poner atención a cómo se encuentran las reservas de masa muscular y el apetito o la ingesta de nutrientes. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos dos indicadores son factores independientes que se asocian con un incremento de mortalidad al año, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos que el paciente está perdiendo masa muscular o está disminuyendo su ingesta y lo intervenimos de manera oportuna, podemos disminuir el riesgo de mortalidad en este sentido. Entonces, bueno, nosotros para nuestra práctica profesional nos basamos en el proceso del cuidado nutricio, que es una serie de pasos estandarizados que nos permite de manera organizada y estructurada ir abordando todos los aspectos del paciente para que no nos falle nada. El primero, que es la EN, es la evaluación nutricional, que como comenté se conforma de lo antropométrico, bioquímico, clínico y dietético. Ya una vez que nosotros podemos contar con toda esa información, analizarla, interpretarla, pues podremos identificar los problemas que tendremos que resolver, que sería lo que corresponde al DN, que es el diagnóstico nutricional. El tercer paso posterior sería la IN, que es la intervención nutricional, que consiste en plantear o planear los objetivos con los cuales vamos a ir resolviendo el problema o los problemas que hayamos identificado, y en donde vamos a desarrollar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Se implementa, y finalmente el cuarto paso es el del monitoreo nutricional, donde pues vamos en visitas posteriores, o ya sea pase de visita en hospital o consulta, pues vamos a dar el seguimiento para saber si estamos alcanzando los objetivos o si tenemos que replantearnos, añadir o quitar alguno que otro. Y entonces, en términos generales, parte de la intervención nutricional, una vez que identificamos los problemas, solemos clasificarla en el paciente nefrópata en 3 categorías, ¿no? Los pacientes que están en prediálisis, que también se suelen denominar tratamiento conservador, que suelen ser hipercalóricas, que suelen ser bajas o muy bajas en proteína, siendo estas últimas suplementadas con aminoácidos esenciales o alfa-cetoanálogos para garantizar el consumo de aminoácidos esenciales. Están los pacientes en tratamiento sustitutivo, ya sea hemodiálisis, que también requieren una dieta hipercalórica, y a diferencia de la prediálisis hiperproteica, y la diálisis peritoneal, que también, al igual que la hemodiálisis, requiere dietas hipercalóricas e hiperproteicas. Y en cualquier tipo de tratamiento o estadio en el que se encuentre, el ajuste para líquidos, electrolitos como sobre todo potasio, fósforo, calcio, se tiene que ir haciendo en función de los hallazgos que se encuentren en cada paciente. Misma situación con el tema de las vitaminas. Y entonces, bueno, ¿quién dicta qué es lo que tenemos que consumir o qué es lo que tenemos que darle al paciente para consumir, o cómo cubrir sus necesidades energéticas y nutrimentales? Pues bueno, hay muchos órganos e instituciones nacionales e internacionales que van marcando la pauta. De entrada, la National Kidney Foundation, que pues fueron los pioneros en publicar guías para el manejo nutricional en el año 2000. El año pasado justamente acaban de publicar la actualización a dichas guías. Tenemos las CADIGO, tenemos la Sociedad Española de Nefrología, por ejemplo, tenemos la CARI, que son australianas, y aquí en México, bueno, el que dictaría un poquito la pauta serían las guías de práctica clínica, que también existen para el manejo nutricional en el paciente con enfermedad renal crónica.
Y entonces aquí les pongo algunos condensados de requerimientos calóricos según diversos autores y podemos ver, bueno, igual clasificado como prediálisis, diálisis y hemodiálisis, y están en kilocalorías por kilogramo por día, y podemos ver que en la generalidad todas rondan entre 30 y 35 calorías por kilogramo de peso, con una a lo mejor especificación en la edad, menores de 60 años 35, mayores de 60 de 30 a 35, y a lo mejor un rango de 25 para aquellos que requieren, o 20 calorías por kilogramo para aquellos que tienen exceso de peso y requieren pérdida, y hasta 45 en el caso de los que requieren ganancia de peso. En el caso de las proteínas, igual vemos que, por ejemplo, las guías Kadoki, de las primeras del año 2000, recomendaban 0.6 a 0.75 gramos por kilogramo de peso en pacientes no dializados, 1.2 gramos por kilo en pacientes hemodializados y entre 1.2 y 1.3 gramos por kilo en pacientes con diálisis peritoneal, ¿no? Y no varía mucho en comparación con las otras asociaciones, salvo quizá incrementar un poquito el requerimiento ante situaciones a lo mejor de enfermedad aguda, pero algo que sí se especifica es que al menos el 50% de las proteínas deberían de ser de alto valor biológico, ¿no? Y bueno, este es igual, más autores, que si se fijan es más o menos lo mismo, 0.6, 0.7, con a lo mejor la señalización de que dependiendo también de la función del filtrado glomerular. Y entonces en el 2017 el doctor Kalantarzadeh publica aquí también algunos requerimientos en distintas etapas en este periódico o en este journal, y aquí lo podemos ver, ¿no? Y aquí, a diferencia, en este paper, a diferencia de las anteriores que estábamos viendo nada más la clasificación de no dializados, hemodiálisis y diálisis peritoneal, aquí vemos que están aquellos pacientes que tienen función renal pero que tienen un riesgo incrementado de enfermedad renal crónica, aquellos que tienen enfermedad renal crónica de leve a moderada, los que tienen enfermedad renal crónica avanzada, los que tienen avanzada y están en este periodo de transición a la diálisis en cualquier modalidad, y los que están en diálisis o que ya tienen desgaste proteico energético. Y no me voy a detener tanto aquí porque me quiero detener más en esta nueva actualización, perdón, de las guías Kadoki del 2020. Y aquí estoy comparando las del 2000 con las del 2020, ¿no? Y entonces, en términos de recomendaciones de calorías, vemos que ahorita la recomendación es de 25 a 30, no se hace la puntualización en cuanto a la edad, pero bueno, se hace sí la señalización de que es en pacientes metabólicamente estables. Lo ideal sería calcular las necesidades energéticas con calorimetría indirecta, pero a falta de ello se pueden utilizar diversas ecuaciones de estimación o el método práctico que conocemos, ¿no? En el caso del requerimiento proteico, aquí sí podemos ver un poquito más de diferencia. En las guías Kadoki del 2000, la recomendación era bajas en proteínas únicamente entre 0.6 y 0.75 gramos por kilogramo de peso y el 50% al menos de alto valor biológico. Actualmente la recomendación se hace de 0.55 a 0.6 gramos por kilo, baja un poquito, y se adiciona una dieta muy baja, la opción de una dieta muy baja en proteínas, que sería de 0.28 a 0.43, siempre y cuando se acompañe de una suplementación con alfa-cetoanálogos para evitarnos el problema de no proporcionar los aminoácidos esenciales, que son aquellos que el cuerpo no tiene la posibilidad de sintetizar y que sí depende de su obtención a través de los alimentos. Y otra diferencia importante es que en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus también requieren un poquito más de proteína y recomiendan de 0.6 a 0.8 gramos por kilo, dado que se ha visto que esto ayuda a mantener estable el control glucémico. Y en pacientes con hemodiálisis, pues bueno, la recomendación está entre 1 y 1.2, y en diálisis peritoneal igual entre 1 y 1.2, y en aquellos pacientes que tienen diabetes puede ser requerimientos superiores, sobre todo si son propensos a la hipo
o a la hiperglicemia. Y la otra diferencia es que ahorita las guías del año pasado no especifican que sea necesario el 50% de proteínas de alto valor biológico. Incluso están dándole un poquito más como de énfasis y de recomendación a las proteínas de origen vegetal. Y ya como última tabla en este sentido tenemos esta tabla que publica el Journal of Renal Nutrition, que se inspira también en la actualización de las guías KDOQI 2020. Y esta tabla no es como tal lo que recomienda las guías KDOQI, sino aquí es específico de la ingesta proteica y de todas las clasificaciones que podríamos tener, ¿no? Que van desde una dieta libre en proteínas, que serían aquellas que aportan menos de 0.25 gramos por kilogramo, y que ahí dice que generalmente no serían recomendadas ni para población nefrópata ni para ningún tipo de paciente. Las que son muy bajas en proteína, que son de 0.25 a 0.55, pero que se tendrían que adicionar con los alfa-cetoanálogos o aminoácidos esenciales. Las que son bajas en proteína, que están entre 0.55 y 0.6, que es lo que indica la nueva guía, y que se recomienda en pacientes prediálisis que no tienen diabetes. Luego están entre 0.6 y 0.8 gramos por kilo, que es para pacientes prediálisis que tienen diabetes, y que ahí sí se recomienda que al menos sea el 50% de alto valor biológico. La ingesta de moderadamente baja de proteínas, que es de 0.8 a 1, que sería la recomendación también para población general o para pacientes que tienen riesgo de enfermedad renal crónica. Una ingesta proteica moderada, que es entre el 1 y 1.2 gramos por kilo, que sería en pacientes con tratamiento sustitutivo. Moderadamente alta, que sería entre 1.2 y 1.5 gramos por kilo para pacientes que, bueno, esa más bien no es una recomendación, sino es como el consumo habitual promedio en los Estados Unidos de los adultos que no tienen enfermedad renal crónica. Y finalmente, las dietas que son altas o muy altas en proteína, que superan el 1.5 gramos por kilogramo y que aplicado a la condición de la nefropatía se pueden utilizar, sobre todo en situaciones agudas de enfermedad, como estados hipercatabólicos, desgaste proteico energético, lesión renal aguda, quemaduras, entre otros escenarios, ¿no? Y entonces, ya pasando a los micronutrientes, pues lo primero que restringimos es el sodio. ¿Por qué restringimos el sodio? Bueno, para empezar, el consumo de la población general de sodio es muy elevado. La recomendación para población general es no más de los 2.4 gramos diarios de sodio, que es el equivalente a los 6 gramos de sal. La realidad es que en Estados Unidos menos del 15% de la población alcanza esas metas de menos de los 6 gramos de sal. Hablando de población en general, no de población sana. Digo, no de población enferma. Y en el caso de México, el escenario tampoco es muy alentador, porque en promedio el mexicano adulto consume 11 gramos de sal al día, o sea, prácticamente el doble de lo que necesitamos. Ahora, en poblaciones con alto riesgo, la recomendación puede ir incluso un poco más restrictiva a 1 o 1.5 gramos de sodio al día, que sería el equivalente a 2.5 a 3.8 gramos de sal, pero igual nuevamente la actualización de las guías del año pasado, KDOQI, recomiendan que sean menor a los 2.3, 2.4 gramos de sodio al día. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de sodio principales? Bueno, conocemos y siempre asociamos el sodio con la sal de mesa, pero no es la única fuente, ¿no? Los alimentos y el agua también contienen sodio de manera natural, y está la sal añadida, que es la que la industria le agrega, pues como conservador, como estabilizador, como saborizante, como lo que sea. Y la realidad es que de estas cuatro fuentes, la principal es la sal añadida, ¿no? Entre un 75 y 80% del sodio que consumimos proviene de esta fuente, y afortunadamente actualmente con el nuevo etiquetado puede ser un poquito más sencillo el identificar productos que contengan el exceso de sodio, y que si se fijan de inicio, pues prácticamente todos los alimentos procesados lo contenían. Entonces, ¿en qué me beneficia reducir el consumo de sodio en estos pacientes? Bueno, de entrada, el que más conocemos, ¿no? Disminuye la presión arterial. También disminuye la proteinuria. También disminuye el edema o la sobrecarga hídrica, que es un tema constante
el riesgo de complicaciones también, sobre todo cardiovasculares, se disminuye, como el evento vascular cerebral, la isquemia, el infarto, disminuye el requerimiento de ultrafiltrado en el caso de los pacientes que están en tratamiento sustitutivo. Y aquí entonces tenemos el nuevo etiquetado, donde, bueno, aquí abajo en la tabla vemos el perfil nutrimental en el cual se inspiró de la OPS. Y entonces ahí lo que quería yo mostrarles es los criterios bajo los cuales se colocaría en este caso la etiqueta o el sello del exceso de sodio, que sería en aquellos productos que contengan 350 miligramos o más de sodio por cada 100 gramos, o 45 miligramos o más de sodio por cada 100 mililitros. Entonces, todo producto que contenga al menos eso debería tener este hexágono octágono de alimento de nutriente crítico. Esta es la primera fase, que termina en el 2023, y en el 2023 se implementaría la segunda fase, que es un poquito más estricta, donde aquí va a evolucionar y va a tener la etiqueta de exceso de sodio todo producto que tenga 1 miligramo o más de sodio por caloría, o que tenga ya no 350, sino 300 miligramos o más de sodio por cada 100 gramos, y las bebidas sí quedarían iguales. Y bueno, aquí es otra diferencia ahora con el nuevo etiquetado que puede facilitar un poco la lectura, es que ahora todos tienen que declarar la información nutrimental, ya sea por 100 gramos o 100 mililitros. Anteriormente cada quien ponía el tamaño de la porción como mejor le convenía, y uno tenía que hacer más cálculos y conversiones para poder saber cuál tenía más, si era más o si era menos. Y entonces, aparte de los sellos de advertencia del exceso de sodio, pues también tenemos que conocer que veíamos, ¿no? O sea, va a tener el sello de exceso de sodio aquellos productos ahorita que tengan 350 miligramos de sodio o más en 100 gramos. Y entonces podemos ver en esta tabla que incluso puede haber alimentos que tengan moderado aporte de sodio, que no tengan o que estén exentos de declarar esta etiqueta o este sello de advertencia, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar, hay que conocer cuánto es sodio reducido, cuánto es bajo en sodio, cuánto es moderado en sodio, cuánto es alto en sodio, y la aclaración de que, porque generalmente genera mucha confusión el término de justo reducido en sodio, a veces pensamos que eso sí es sinónimo de bajo en sodio, y no. Una etiqueta de reducido en sodio únicamente hace referencia a que aporta al menos 25% menos sodio que la versión original, ¿no? Entonces hay que poner atención también a eso. Y bueno, hay que minimizar el consumo de todos los alimentos que son fuentes importantes de sodio, que ya veíamos que de entrada, pues todos los alimentos o prácticamente todos los alimentos que son procesados o ultraprocesados, que contienen glutamato monosódico, pero incluso no solo productos que sean salados, hay muchos que son dulces, que también, si revisamos la etiqueta, nos vamos a encontrar o nos vamos a sorprender que también tienen un aporte exagerado en cuanto a sodio refiere. Y entonces hay que buscar sustituir todos estos productos industrializados, perdón por el comercial, incluyendo las etiquetas azules, que son las que normalmente manifiestan producto reducido, en este caso en sodio, por los pacientes renales, pues o sea, no hay nada realmente que sustituya el sabor de la sal, ¿no? Pero sí se pueden consumir todos los condimentos que no vengan mezclados con sodio o con una sal de este tipo. Estos sí son válidos para resaltar el olor, el color y el sabor de los alimentos. Incluso, aquí otra vez estoy haciendo este otro comercial, existe esta línea de productos Sensasale, no es la única, pero es una de las más populares, que fue diseñada precisamente para pacientes nefrópatas, que no es otra cosa más que mezclas de condimentos, pero que son bajos en sodio, fósforo y potasio. Y esto es también importante considerarlo, ¿no? Se ha visto que la restricción de sodio mejora incluso la percepción de sabores por parte de las papilas gustativas con el paso de tiempo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, por un lado es tema de disciplina para que se habitúen a una dieta baja en sodio, y por otro lado también es un tema de paciencia para que nuevamente comiencen a identificar sabores que se habían enmascarado tal vez por el tema del sodio.
Y ya pasando, bueno, al tema de lo que son las grasas suelen ser muy controversiales y la gente suele tenerles mucho miedo, pero siempre hay que establecer la diferencia de lo que son las grasas saludables de las no saludables. Entonces, las grasas saludables no son malas y son necesarias, y ahí tenemos las monoinsaturadas, las poliinsaturadas que encontramos en diversos aceites, en el aguacate, en semillas, en el pescado, y por otro lado tenemos las no saludables que afortunadamente ya se declaran en el etiquetado de advertencia y que encontramos en carnes, sobre todo carnes rojas, en productos de bollería, panadería, lácteos que no son desnatados y frituras, ¿no? Y que son las que hay que también limitar en el consumo. ¿Y por qué? Bueno, también los pacientes renales no solamente presentan alteración en el tema del el metabolismo de las proteínas, también en el metabolismo de los lípidos, y nos vamos a encontrar con que alrededor de una cuarta parte de la población renal va a presentar hipercolesterolemia. Más de la mitad probablemente vaya a tener concentraciones disminuidas o por abajo de los parámetros de referencia del colesterol HDL, que es el que conocemos como colesterol bueno, y entre un 34 y un 50% con hipertrigliceridemia. Y entonces por eso es importante también darle atención. Distintos tipos de aceite para que ustedes se den cuenta de cuál aceite pudiera ser la mejor opción. Por ejemplo, si buscamos limitar el consumo de grasas saturadas, pues no le vamos a dar aceite de coco, ¿no? Que tiene un 91% grasas saturadas. Pero a lo mejor el de canola es el que menos grasas saturadas nos proporciona, nos aporta omega 6, nos aporta omega 3 y sobre todo nos aporta omega 9. Y entonces no es como que exista un aceite ideal, pero con esta tabla nos podemos dar una idea de la composición de cada uno y ver que no todos son iguales. Ya hablando del fósforo, que es uno de los minerales a los cuales también le ponemos mucha atención. Le ponemos mucha atención porque, para empezar, el fósforo está presente en prácticamente, está presente en todos los alimentos en mayor o menor medida, y el problema está que aquí, como lo vemos en esta gráfica, el fósforo se suele incrementar en la sangre conforme va decayendo la tasa de filtrado glomerular, o sea, conforme se va perdiendo función renal. Y entonces tenemos que más de la mitad de los pacientes con tasas de filtrado glomerular por abajo de 20 mililitros por minuto van a tener hiperfosfatemia. ¿Por qué es importante controlar la hiperfosfatemia? Pues porque la hiperfosfatemia también es un factor de riesgo independiente de mortalidad en pacientes en diálisis. Entonces tenemos que evitar que el paciente se encuentre con hiperfosfatemia, o si la presenta, corregirlo tan rápido como sea posible. Esto tiene la hiperfosfatemia, bueno, favorece la calcificación de arterias y de tejidos blandos, entonces favorece la aterosclerosis y de esa manera incrementa de manera significativa vascular. Y entonces, ¿cómo se maneja la hiperfosfatemia? La hiperfosfatemia se puede manejar con la dieta, que es donde el nutriólogo clínico participa, el tratamiento dialítico, si es que el paciente está en terapia sustitutiva, y finalmente hay algunos fármacos que se denominan aglutinantes o quelantes, que lo que hacen es bloquear la absorción del fósforo que se encuentra en el alimento, impidiendo que se absorba o que atraviese la barrera intestinal para llegar a la sangre. Anteriormente, bueno, teníamos una recomendación de consumo de fósforo. La recomendación normalmente oscilaba entre los 800 y los 1000 miligramos de fósforo al día. Actualmente, igual en las nuevas guías ya se quitó esa recomendación, porque no se ha visto o no se ha comprobado el beneficio de restringirla a esos niveles, por un lado, en el manejo de la hiperfosfatemia, y por otro lado, la dieta no es el único factor que contribuye a perpetuar el estado de hiperfosfatemia. Esto no quiere decir que ya debamos dar dietas libres de fósforo a todos los pacientes, pero no hay una recomendación ya establecida como antes. Ahora la recomendación es en función de las características individuales de cada paciente. Entonces, tenemos que la absorción del fósforo tampoco va a ser igual en todos los alimentos. Va a depender, uno sí, de cuánto fósforo hay en el alimento, pero también va a depender de que también se absorba a nivel intestinal, porque no todos se van a absorber igual. Y si hay presencia de quelantes, ya sea en forma farmacéutica o naturales en los alimentos.
Y entonces el fósforo está de forma natural o forma orgánica, pues tenemos las fuentes de origen animal y las de origen vegetal, y está en forma, digamos, artificial o inorgánica, que sería lo que la industria le adiciona con diferentes objetivos a los alimentos. Y esto también es importante conocerlo porque la biodisponibilidad va a variar en función del origen. Tenemos aquí que, por ejemplo, el primer cuadro rojo resalta la tasa de absorción, el porcentaje de absorción del fósforo orgánico proveniente de fuentes animales, que tiene una disponibilidad del 40 al 60% de absorción. En el caso de el fósforo orgánico de origen vegetal es mucho menor, entre un 10 y un 30%, y el inorgánico, que sería el de los aditivos, es el peor de todos, porque este sí se absorbe entre un 80 y un 100%, y no es siempre tan fácil de conocer porque no suele venir en la tabla nutrimental, sí suelen venir en los ingredientes, pero no vienen las cantidades. Otra forma sería por la relación fósforo-proteína, donde aquí, bueno, en pacientes prediálisis es no tan complicado porque como la recomendación es una dieta baja en proteínas y las principales fuentes de fósforo son precisamente las proteínas, pues al restringir proteínas uno restringe automáticamente el fósforo de las proteínas. Sin embargo, en pacientes en terapia sustitutiva que tienen requerimientos mayores de fósforo, de proteínas, pues ahí sí entramos un poco en conflicto porque hay que restringirles luego normalmente el fósforo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que buscar las fuentes de proteína que sean buena proteína, pero que no nos aporten tampoco cantidades importantes de fósforo. Y uno de los ejemplos claros de este tipo de proteína, y por eso la usamos tanto, es, por ejemplo, la clara de huevo, que es muy baja en fósforo, ahí vemos que tiene una relación de 1.12, y es muy buena proteína, es una proteína de alto valor biológico, de fácil digestibilidad, etc., etc. Baja en sodio también. Y bueno, los aditivos, que sería el fósforo inorgánico, están diseñados o se añaden precisamente para modificar o mejorar consistencia, sabor y conservación. Y aquí pues nada más hay que ubicarlos para identificarlos al menos en la tabla de los ingredientes y evitar el consumo de cualquier producto que contenga cualquier cosa básicamente que lleve la palabra de fosfórico, fosfato o biofosfato o alguna combinación de ese tipo. El potasio es otro mineral que también hay que tomar en cuenta y también lo tenemos que tomar en cuenta porque el riñón se encarga de regularlo y entonces conforme va avanzando la enfermedad renal crónica es esperado que haya elevación en las concentraciones de potasio y entonces este es un hallazgo que vamos a encontrar de manera común, que también suele cursar de manera sintomática y que además es peligroso que se presente porque puede llegar incluso a ser letal. Y no solamente eso, también es frecuente encontrarlo y puede ir, como mencionaba, desde lo asintomático a manifestaciones graves que pueden afectar el aparato cardiovascular, que pueden generar a lo mejor alguna arritmia o finalmente un infarto. Entonces, ¿cómo manejamos la hipercalemia? Pues hay que restringirlo, hay que restringir los alimentos que mayor aportan de potasio y con lo primero que yo comenzaría sería con los sustitutos de sal. Ya veíamos que estos pacientes pues normalmente se los restringimos el sodio, entonces buscan sustituirlo de alguna manera y si hay sales light que contienen o que aportan muchísimo menos sodio, pero que suelen ser sales también de potasio. Entonces, en estos pacientes sería más bien sería una restricción el utilizar este tipo de sustitutos. Y bueno, luego tenemos también el restringir los grupos de alimento que mayor potasio pueden aportar a la dieta, como son frutas y verduras, como son las leguminosas, las semillas y algunos otros alimentos, como el aguacate, la papa, el elote, algunos tipos de carne, etcétera. Y por ello, bueno, contamos con un sistema mexicano de alimentos equivalentes específicamente para población renal y ahí podemos observar que hay de estos grupos que más aportan potasio, clasificaciones para poder separar cuáles son los que menos potasio tienen, cuáles tienen moderado y cuáles tienen alto, tanto en frutas como en verduras, por ejemplo. Y finalmente, bueno, aparte de restringirlos en la dieta, también hay que fijarnos en los aditivos. No solo los alimentos aportan potasio, hay medicamentos que también aportan potasio, por ejemplo, y hay técnicas que nos pueden ayudar a disminuir la cantidad de potasio que contienen los alimentos, como el remojo, como la cocción
o cómo congelar los alimentos siempre y cuando no se consuma el líquido donde se remojó o donde se cocinó o donde se descongeló. Y bueno, el último paso, el proceso del cuidado nutricio después de la intervención, como les mencionaba, pues es el monitoreo para vigilar que se están alcanzando las metas y los objetivos o hacer las reestructuraciones pertinentes. Y aquí, ya nada más para finalizar como conclusión, pues creo que el aspecto nutricional, y hay mucha evidencia que lo respalda, es muy importante en el manejo de cualquier tipo de falla renal. En esta charla pues nos enfocamos en la enfermedad renal crónica, pero también hay otros tipos de afectaciones renales que también se ven repercutidos ya sea para bien o para mal por una correcta o incorrecta alimentación. Y bueno, la valoración de todo paciente que curse con algún tipo de falla renal que pueda comprometer su estado nutricional es recomendada siempre por personal que esté altamente capacitado. Y finalmente, aunque los que más van a necesitar de este manejo o de este acompañamiento nutricional sean aquellos que están en riesgo de desnutrición o que ya tienen algún grado de desnutrición, vale la pena que aún aquellos que estén en aparente adecuado estado nutricional, ya lo veíamos en la grafiquita, incluso desde etapas tempranas, tiende a haber ya ligera pérdida del apetito que a la larga va a repercutir. Lo ideal es que absolutamente todos lleven un seguimiento cada 6 meses, en este caso en menores de 50 años y cada 3 en mayores de 50 años. Igual las nuevas guías recomiendan que absolutamente todos los pacientes, independientemente del tratamiento o el estadio en el que estén, sí vayan a atención o evaluación nutricional por lo menos 2 veces al año. Y bueno, con eso termino mi participación. Muchas gracias.